Cerca de un arroyo vivía un yaguareté que causaba daños a las casas de la zona. Los lugareños lo mataron y ese arroyo comenzó a ser conocido como Tigre. Hoy, El Tigre es una localidad en el norte del Gran Buenos Aires. Un grupo de jóvenes de esa localidad, aficionados a un deporte incipiente conocido como el fútbol, deciden crear un club para poder practicarlo ellos también. Así, el 3 de agosto de 1902, resuelven fundar el Club Atlético Juventud del Tigre. Los colores elegidos fueron el azul y rojo, inspirados en la bandera del cantón suizo del Tesino, que limita con Italia, de donde era oriundo quien donó el primer juego de camisetas. En 1911, el club se inscribe para participar de los torneos organizados por la Federación Argentina, y para que sea más cómodo, se cambia el nombre a Club Atlético del Tigre. Un año más tarde, al derrotar a Vélez por 4-2, logra el ascenso a la Primera División. En 1929 debutó en el club Bernabé Ferreira, que se convertiría en uno de los máximos goleadores del fútbol argentino. El equipo se mantenía en primera y formó parte del primer torneo de la era profesional del fútbol argentino en 1931. En 1932, Bernabé Ferreira es vendido a River, en lo que hasta el momento era la venta más cara por un jugador en el fútbol mundial, 35.000 pesos. Pasaron 17 años hasta que Manchester United gastó más plata al comprar a Johnny Morris y quebrar ese récord. En 1934, la AFA decide separar a Tigre de la Primera División, alegando las excesivas distancias que debían recorrer los clubes de la capital para ir a enfrentarlo. Pero un año después, recapacitaron y le devolvieron su plaza en la A. Sin embargo, los clubes se seguían quejando y no querían ir hasta la cancha de Tigre, porque tenía su estadio lindero al río Reconquista, en el rincón de Milver, que es una localidad ubicada en las islas del partido de Tigre. Por lo tanto, resolvió adquirir 2 predios en la ciudad de Victoria, un lugar más accesible y seguro para construir su nuevo estadio, el mismo que hoy lleva el nombre de José de la Giovana, uno de sus socios fundadores. En 1942 desciende, ahora sí por primera vez a causa de sus malos resultados deportivos, y empieza la etapa sube y baja que duraría casi 40 años. En 1955, la delantera de Tigre era la más goleadora, lo que provocó que se nombrara por primera vez en una nota de gráfico al conjunto de Victoria como Matador, el cual hoy es su apodo. En 1970 cae hasta lo más bajo de su historia, la Primera C, pero logró subir hasta Primera otra vez en 1979, aunque solo por una temporada. El club estuvo a punto de caer ahora más bajo, pero con el arribo de Ricardo Caruso Lombardi comenzaría la etapa más gloriosa del Matador de Victoria. Los 11 que están en la cancha, los 5 restantes y los 13 muchachos que quedan afuera. Esto es todo para nosotros. Tenemos que terminar el partido, como le dije, mirándonos a la cara y decir, triunfamos, somos nosotros los ganadores de esto, porque fuimos los mejores. No hay equipo que nos pueda ganar. Fue un tropiezo de los Andes, pero nosotros estamos enteros, somos los mejores. ¡Vamos adelante! Caruso llegó para evitar el descenso a Primera C y terminaría siendo una campaña histórica. El 24 de noviembre del 2004 se coronó campeón del torneo Apertura de la B Metropolitana al derrotar nada menos que a Platense, su clásico rival, en su propia cancha. Viene buscando Muñoz, gana Muñoz frente a Costa, insiste Acosta, es buena ahora, se viene Eugenio, la tiene Eugenio, la tiene Eugenio. En el torneo clausura la campaña fue aún mejor y el equipo de Caruso se consagró campeón de manera invicta ascendiendo al Nacional B. La eficacia en los puntos obtenidos por Tigre esa temporada solo fue superada por el Chelsea de Mourinho y contaba con una base de jugadores que se convertirían en grandes glorias del club como Blengio, Castaño, Martín Galmarini, el jugador con más partidos en el club, y el Chino Luna, el segundo máximo goleador de la historia. Caruso se fue y en su lugar llegó Diego Caña. En el 2007, luego de derrotar en la promoción en los 2 partidos a Nueva Chicago, Tigre volvió a Primera después de 27 años. El equipo recién ascendido hizo una campaña espectacular peleando el campeonato y terminando como subcampeón de Lanús, con Román Martínez y Leandro Lázaro como grandes figuras. Un año más tarde la gran figura fue Martín Morel, y Tigre terminó primero del torneo Apertura junto a San Lorenzo y Boca, pero nuevamente se quedó a un paso de ser campeón. El torneo se definió con un triangular final, y luego de derrotar a Boca por 1-0, Tigre no fue campeón del fútbol argentino solo por un gol de diferencia. En el Clausura 2012, Tigre, ahora dirigido por Arruabarrena, llegó insólitamente a la última fecha del torneo, tanto con chances como para descender como para salir campeón.
otra, venía Luna, gol, 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 gol. Al empatar 2-2 con Independiente, no pudo ser campeón, pero sí salvarse del descenso. Clasificado a las copas internacionales, luego de eliminar a clubes como Cerro Porteño y Millonarios, Tigre llegó a la final de la Copa Sudamericana junto a San Pablo. Después de empatar en el partido de ida en cancha de Boca 0-0, en la revancha los brasileños se pusieron en ventaja 2-0 en la primera parte. En el entretiempo, los jugadores del Matador fueron agredidos por personal de seguridad y no salieron a disputar los segundos 45 minutos. El árbitro dio por finalizado el partido y San Pablo fue campeón. El DT era Pipo Gorosito, que volvió al club años después con la casi imposible misión de salvar al equipo del descenso. Los de Pipo casi logran la hazaña realizando una gran campaña, pero no alcanzó y tras 12 años Tigre descendía a la segunda división. Sin embargo, ese equipo ya descendido con figuras como Menossi, Cachete Morales y Walter Montillo le daría el primer título a Tigre en su historia. Otra vez se viene Fede González, aquí va Tigre González, sigue Fede González. Fue en la Copa de la Superliga donde con una arrasadora campaña llegó a la final frente a Boca. El Matador ganó 2-0 y fue campeón por primera vez en su vida. Fue el único club en la historia del fútbol argentino que estando en la B disputó la Copa Libertadores, mientras sigue esperando volver a dar el salto del Tigre para regresar a Primera División. Es momento de renunciar. No dirijo más. No dirijo más. Mi renuncia, hoy yo no dirijo más. ¿Sabes por qué? Porque te señalan una fecha y yo me tengo que ir abajo con la forma putearme con todos los negros. Lo que hizo este hombre hoy. Tranquilo, pero sos el conductor. Sos el conductor. Que lo echen, por favor, te lo pido. Que lo echen, que no dirige nunca. ¿Sabes por qué? Porque le hace daño a mucha gente, y me deja sin trabajo, y yo soy honesto, Pensá en tus hijos, sí, y él tiene hijos también, ¿no?